Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, acá estamos en nuestro segundo bloque, la sección de pueblos originarios, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre derechos lingüísticos y el buen vivir. ¿Con quién? Con Verónica Aspirós Cleñán. Ella, ¿quién es? Es politóloga, pertenece a la comunidad mapuche, Epulafquen de los Toldos, y también a Telares de los Mapuches. Pero bueno, todo eso obviamente nos va a contar ella. ¿De qué? Porque bueno, son temas muy que nosotros queremos, como se los comenté la semana pasada, queremos naturalizarlos, ¿sí? Y que la gente empiece a comprender que hay una comunidad mapuche que tiene derechos, que de pronto también se está intentando, como les dije la semana pasada, que los derechos específicos que tenemos todos como sujetos colectivos, en este caso los pueblos originarios, que plantean que los derechos lingüísticos sean un derecho colectivo, y eso se está pidiendo ¿para qué? Para el próximo censo del 2021, ¿sí? Así que bueno, imagínense que hay que dar oportunidad, hay que dar, ¿cómo les puedo decir? De pronto, ponerle el oído para cuando no nos cuentan estas cosas, leerlo cuando uno los mira, cuando uno lo ve por televisión o tras un artículo, y por eso quisimos obviamente tener la oportunidad de hablar con ella, porque bueno, qué mejor que una persona que pertenece a una comunidad mapuche y que encima es politóloga. Estuve mirando un poco su face, habla 3 idiomas, o sea, y uno de pronto dice que cuando se quiere se logran las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, nos va a contar un poquitito, porque también están en todos los temas, están en temas de agroecología, ustedes saben que los pueblos mapuches de pronto son muy vapuleados, ¿sí? Porque los quieren correr del lugar, entonces bueno, obviamente vamos a ver si, creo que ya está en el aire, a ver. Hola, Verónica. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, agradecerte, le estoy contando un poquito acá a la gente, un poquito de vos, de quién sos, que perteneces a la comunidad mapuche, y que bueno, nos vas a contar un poquito sobre los derechos lingüísticos y el buen vivir, ¿verdad? Sí. Bueno, dale, te damos la bienvenida y nuevamente muchas gracias por prestar tu voz para dar a conocer toda esta necesidad, ¿no? de que se sepan determinados temas. Mañu meyu, compu che, compu lamien, mai pum huechequeche, mai papay, mai chachay, los soldos guariameu, epulafcan los meu, nitugun caruma pupulé, incheta Verónica Aspirós Piñén. Ni Peñán, Calfunián Liemay, ni Afcasi, José Reyes Conia Piñén. Bueno, agradecer a los compañeros y a las compañeras de la Asamblea Ambiental de Necochea, a este espacio radial, por la preocupación y por el cariño, ¿no?, a la lucha de los pueblos originarios y en particular al pueblo mapuche. Mi territorio es el Carumapú, decimos nosotros, el territorio del Verdor, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a la ciudad de Los Toldos. Nosotros vivimos en un espacio rural, en una comunidad rural. Somos una pequeña comunidad que se llama Epulafquen. Epulafquen se puede traducir 2 ojos de agua, porque el antiguo territorio donde se asentaron las comunidades acá está entre 2 ojos de agua. Uno está todavía vivo, que es el Ñamlafquen, que está alrededor de él hay un espacio sagrado, un espacio biocultural sagrado, que se llama Ñamlafquen y tiene 3 usos. Uno es de cementerio, el Tuwe, tuvo ese uso. El otro uso fue espacios de grandes ceremoniales y también fue espacio de grandes parlamentos, quiere decir de grandes acuerdos entre diferentes autoridades políticas del pueblo mapuche. Verónica, Susana me llamo, estoy acá con Marisa.
Ubicá geográficamente, por favor, el lugar ese. O sea, más o menos como para tener idea de cuál es el lugar en donde están ubicados. Es en Los Toldos, pero este ojo de agua. El Ojo de Agua está entre la ruta 65, entre 9 de julio y Los Toldos. Si es de Los Toldos a 9 de julio, de mano derecha. Está desde la ruta estará unos 2 kilómetros a la derecha. Y bueno, hay una pequeña señalización que dice la azotea. La azotea es el nombre en castellano que se le dio al espacio, que es como un médano un poco levantado, donde tiene una perspectiva general del territorio. Ahora ya está más erosionado, pero antiguamente estuvo más elevado. Y alrededor de este lugar, el pueblo mapuche, digamos, siempre tuvo la costumbre, digamos, de generar espacios, digamos, de entierros o de convivencia con los ancestros cercanos al agua, porque para nosotros el agua es un vehiculizador en el viaje final del alma que se despega de la fisicalidad o de la corporalidad física de una persona y emprende, digamos, su transformación hacia su elemento de origen o su linaje o aquel elemento que dio origen a su familia, que puede ser el agua, que puede ser la montaña, que puede ser un animal, un águila, un cóndor, un colibrí, un puma. Son los animales que existen en el territorio y que para nosotros, desde nuestra visión de mundo, hay agrupamientos familiares que tienen esa particularidad o esa especificidad y a partir de esa especificidad tenemos nuestros apellidos. ¿Y vos a cuál pertenecerías? El apellido mío, yo tengo 2 apellidos. Uno es Aspiros, que mi papá es vasco, y el apellido materno de mi mamá es Klenian. Klemniamku se puede traducir como águila roja o puede traducirse como el que sigue el vuelo del águila. Entonces sería el águila sería, digamos, el elemento más importante que tiene mi linaje materno. Y después nosotros vamos a partir de ese eje, digamos, del linaje, sería el Aste, vamos dándole la particularidad, digamos, de acuerdo a la personalidad y a las características y a los talentos que cada uno de nosotros va tomando, digamos, a partir del proceso de gestación y nacimiento y desarrollo. Por ejemplo, mi hijo se llama Calfuniam. Calfú es azul en la lengua mapuche y Niam es el apócope de Niamku, quiere decir que literalmente diría águila azul. Pero si vamos a hacer una interpretación desde la cosmovisión mapuche y en su espiritualidad, sería águila en pleno vuelo. ¿Por qué en pleno vuelo? Porque el azul para nosotros representa la pureza, el grado como más alto de algo completo, de algo que está pleno. Por eso Calfuniam, digamos, sería, digamos, la interpretación sociolingüística del nombre. Todos los apellidos nuestros tienen la conjugación de una característica personal y del nombre de un elemento que es lo que genera, digamos, el eje de su familia. A partir de esto, las mujeres, sobre todo, tenemos como antiguamente la función de cantar el taíl. ¿Y qué es el taíl? Es el canto sagrado a ese elemento de la naturaleza que le cantan las abuelas a los nietos, pero que las madres también le cantan a los hijos y que también las mujeres le cantamos a los hombres en el momento de la danza sagrada que es el purrum. El choique purrum se conoce, digamos, como más socialmente, que son 5 danzas, pero que aunque no se dance, igual se canta ese canto sagrado para poder darle fuerza a la persona y recordarle quién es y de dónde viene. Entonces, algo que parecería sencillo, que es un simple apellido, o sea, para la sociedad mayoritaria blanca es simplemente un apellido, Klenian, Melillán,
Colipil, Colipán, Panqui, Loncón, o sea, todos esos apellidos mapuches. El que conoce la cultura mapuche puede empezar a identificar cuál es la característica y cuál es la misión de esa persona, ¿no? Entonces, a partir de un apellido que parecería que es solamente un simple apellido, desde la cultura mapuche, es el nombre del linaje o del grupo familiar al cual uno pertenece y que además tiene dos derivaciones. Por un lado, marca, digamos, la identidad territorial a la cual uno pertenece en el origen, y por el otro lado, las madres, las mujeres y las abuelas cantan este canto sagrado, que se llama Tail, a partir de la interpretación de lo que es el Kempen, el linaje, es la asociación de linaje más territorio, el Kepalme, para que esa persona no olvide dos cosas: el origen, el elemento de la naturaleza, digamos, de toda su familia, y el territorio al cual pertenece. Entonces eso de alguna manera le va generando el eje, digamos, o le marca los límites o las posibilidades o las potencialidades que tiene una persona en la vida. Quiere decir que no nace desorientado un mapuche. Un mapuche nace muy orientado porque tiene una historia familiar que lo orienta. Tiene márgenes de libertad, seguramente, pero tiene como un camino anterior recorrido de su propia familia que le marca hacia dónde y cuál fue la función dentro de su comunidad, y además le da una perspectiva o una misión de vida, ¿sí? Por eso es importante para nosotros, cuando decíamos queremos hablar de los derechos lingüísticos, no solamente queremos hablar de los derechos lingüísticos, porque son garantes de otros derechos o son la garantía de acceso a otros derechos sociales, culturales, ambientales, económicos, identitarios, sino porque, digamos, tiene mucha riqueza, digamos, la lengua a la cual, digamos, uno pertenece, ¿no? Podría decir, seguramente las otras lenguas, el italiano, el castellano, el francés, el alemán, deben tener sus riquezas, que a nosotros se nos ha impuesto, y más de una vez se nos ha quitado la posibilidad de interpretar la profundidad que tiene esa lengua. Pero, digamos, sin embargo, son lenguas vivas, son lenguas vigentes. La diferencia con las lenguas indígenas, como son lenguas habladas por una parte de la población que el Estado argentino decidió eliminar para construir la argentinidad, son lenguas minorizadas. ¿Por qué son minorizadas? ¿Por qué son pocas? ¿O por qué son menores? Porque no hay una discusión respecto a por qué minorizadas. Y básicamente porque hay una decisión de Estado de castellanizar, homogeneizar a toda la población en Argentina, desconociendo, digamos, o obligando a olvidar la lengua madre o la lengua materna o la lengua preexistente a la formación de la Argentina como Estado. Claramente hay una decisión política en eso, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Y ustedes de qué manera quieren, digamos, visibilizar esta cantidad? En el censo era algo que habías comentado vos, Marisa. Sí, no recuerdo ahora en este momento, pero sí sé que había juntado un montón de firmas que lo habían presentado, pero que no se lo reconocieron, ¿verdad? Algo así era. Sí. Nosotros presentamos la propuesta que en el censo 2020, ahora se va a hacer en el 2021, todavía no está de manera certera que sea este año, porque depende de cuándo se levante realmente la ASPO, o sea, se supere la pandemia. Entonces, nosotros lo que pedimos al INDEC es la participación de los pueblos y las organizaciones en el diseño de la pregunta o del cuestionario de la planilla censal. ¿Por qué? Porque la pregunta sobre reconocimiento de la identidad no estaba bien hecha en los anteriores censos. Y nosotros participamos de varias reuniones para decir cómo tenía que ser correctamente hecha la pregunta, y quedó a mitad de camino
porque ellos aceptaron, digamos, la formulación, ¿usted se reconoce miembro o descendiente de un pueblo originario? Sí. Bueno, eso lo aceptaron para que respondan sí o no. Lo que no aceptaron es que aparezca en la plantilla censal los nombres de todos los pueblos originarios, los nombres de los 36 pueblos originarios. Entonces, va a quedar solamente la respuesta sí y casilleros en blanco para que la gente, el censista, complete. ¿Cuál es el problema de esa decisión? La primera es que invisibiliza la existencia de 36 pueblos. Si yo le tendría que preguntar a cada uno de ustedes cuántos pueblos originarios y los nombres de los pueblos originarios que vienen a Argentina, no creo que lleguen a 10. No. Entonces, para nosotros era una estrategia de afirmación de la existencia de toda esa diversidad de pueblos originarios para que los censistas y quien es censado puedan al menos conocer en la planilla censal que esos pueblos existimos. La segunda pregunta que propusimos es: ¿qué lenguas, además del castellano, usted habla? Y ahí enumeramos más de 20 lenguas y le sumamos si habla alguna lengua migrante asiática, migrante europea, migrante africana, porque hay mucha migración. Sí, claro. Africana. Y le agregamos también la pregunta sobre la lengua de señas argentinas, porque también es un sistema lingüístico, ¿verdad? Totalmente. Y a esa pregunta también respondieron. Lo más llamativo es que el INDEC no dice no la vamos a incorporar, dice esta pregunta ya está, el cuestionario ya está hecho, quedará para la encuesta complementaria. Entonces ahí creemos que hay una gran trampa. Por un lado, la trampa es no asumir que tras esa negativa de no poner los nombres de todos los pueblos originarios obedece a una razón racista institucionalizada. Y la segunda pregunta que nosotros propusimos que le pregunte, además del castellano, ¿qué otras lenguas habla?, tiene que ver, digamos, con una negación o con la continuidad de querer que el Estado argentino siga como única lengua oficializada el castellano, restringiendo los derechos de acceso a la información, a los programas, a las políticas sociales, a las políticas económicas, a los subsidios, a los planes, a los programas y a toda la información del Estado en las lenguas que los pueblos entienden. Totalmente. Parece mentira realmente, Verónica, esto que contás. O sea, que no se acepte, que se diga sí o no, pero que no se diga de qué pueblo originario, es una, o sea, no se puede entender. Es una aberración directamente. Verónica, yo te propongo, mira, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Vos tendrás algún problema que la semana que viene querés que sigamos? Sí, porque la verdad que es interesantísimo. Porque, bueno, primeramente que es muy interesante el tema, como viste que yo te decía que nosotros queremos que esta columna siga, esta sección siga, porque nos interesa dar a conocer, ¿no?, todas estas problemáticas. Y bueno, y te invitamos, si vos estás de acuerdo, a continuar, no solamente con este tema, sino también con el tema del buen vivir, que lo teníamos para hoy, pero bueno, nos queda chico nos quedó chica la sección, porque es muy interesante. Dale, entonces seguimos el próximo martes. Dale. Buenísimo, Verónica, gracias. Muchas gracias por todos los datos y toda la historia que nos enseñaste, ¿sí? Gracias, abrazo. Abrazo.